Asignatura final, semestre 2018. Regla de oro. Respecto. Toma la asistencia a los alumnos. Tolerancia 10 minutos. Se permiten 30 asistencias durante el semestre. No se permite comer ni beber en un salón de clases. Orden y limpieza. Cada estudiante debe mantener orden y limpieza dentro del aula. Conceptos generales, las finanzas y sus principios. Introducción a las finanzas. Definición. ¿Qué son las finanzas? Las prácticas de la administración de dinero que entra y sale de las empresas. Su propósito fundamental es maximizar el valor de la empresa. Esto lo logra usando correctamente los recursos económicos y materiales. Funciones financieras: financiamiento, administración financiera, elaboración del presupuesto de capital, administración del riesgo y gobierno corporativo. Funciones financieras: financiamiento, recaudar capital para sostener las operaciones y los programas de inversión de la empresa. Funciones financieras: administración financiera, gestionar los flujos y efectivo, determinar la tenencia de activos de corto plazo y formular planes financieros a corto y mediano plazo. Funciones financieras: elaboración del presupuesto de capital, selección de los mejores proyectos de inversión, tomando en cuenta el riesgo percibido y rendimiento esperado. Funciones financieras: administración del riesgo, con el fin de mantener equilibrio óptimo entre riesgo y rendimiento para maximizar el valor para los accionistas. Funciones financieras: gobierno corporativo, asegurar que los gerentes actúen de manera ética tomando en cuenta los intereses de los accionistas. Principales financieros: valor del dinero en el tiempo, equilibrio en el riesgo de rendimiento, diversificación, mercado eficientes, ausencia de arbitraje. Principios financieros: valor del dinero en el tiempo. La oportunidad de ganar un rendimiento sobre los fondos invertidos significa que un sol hoy vale más que un sol en el futuro. Principios financieros: equilibrio entre riesgo y rendimiento. Los inversionistas esperan una compensación por asumir riesgos. Principios financieros: diversificación. Los inversionistas pueden lograr un equilibrio más favorable entre los riesgos y rendimiento si diversifican su portafolio. Principios financieros: mercados eficientes. Los precios de los accionistas, bonos y otros activos financieros que se cotizan en los mercados de capital refleja toda la información a lo que tienen acceso los inversionistas. Principios financieros: ausencia de arbitraje. Arbitraje se refiere a una estrategia de transacción en la que el inversionista compra y vende simultáneamente el mismo activo en diferentes mercados, distintos precios para obtener una utilidad instantánea sin riesgo. ¿Qué es contabilidad? Contabilidad es un conjunto de normas y principios, leyes y técnicas. Nos ayuda a ordenar, clasificar y analizar y registrar las distintas operaciones económicas y financieras que realizan las unidades económicas. Periodo, tiempo determinado. Objetivo: elaborar información, para la toma de decisiones. ¿Por qué es importante la contabilidad? La contabilidad es importante. Cuenta la historia de la empresa en forma de números. Es un termómetro para tu empresa. Apadrina tu información, te ordena, te prepara. ¿Qué tipos de contabilidad existen? Clasificación: contabilidad financiera y contabilidad administrativa. La contabilidad financiera: informe sujeto a principios y normas contables disponibles legales, emisión de estados financieros. Contabilidad administrativa: informes sujetos a principios y normas contables disponibles legales, emisión informes contables de acuerdo a las necesidades de preferencia de los usuarios. Brinda información para tomadores de decisiones externos como inversionistas externos y los prestamistas. Brinda información para los tomadores de decisiones internos como gerentes de la empresa. ¿Qué es el patrimonio empresarial? ¿Cómo está conformado el patrimonio empresarial? Elementos del patrimonio: activo, pasivo, patrimonio, bloque patrimonial. Elementos patrimoniales: activos, bienes y derechos; pasivos, obligaciones en terceros; patrimonio neto, obligaciones con accionistas. ¿Qué situación financiera?
Situación financiera, lo que la empresa tiene. Activo, recursos de la empresa, como están invertidos, ejemplo, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo. ¿Cómo está financiado? Pasivo, recursos obtenidos mediante deuda, cuenta por pagar a proveedores. Patrimonio, recursos aportados por los dueños, ejemplo, capital social. Activo igual pasivo más patrimonio. ¿Qué es situación económica? Situación económica, lo que vendió más total de ingresos, lo que gastó más costo de ventas, menos utilidad de gastos, utilidad bruta, menos gastos de operación, gastos de administración, gastos de ventas, lo que ganó, utilidad operativa, menos cargas financieras, gastos financieros, menos impuestos a la renta, 28%, utilidad neta. Tarea. La próxima clase deberá buscar definición de activo disponible, activo intangible, activo realizable, activo fijo, activo tangible, activo intangible, capital social, patrimonio neto, ingreso, gastos. Sesión 2. Sistema financiero 0. Objetivo de la sesión. Reconocer la importancia del sistema financiero peruano y el proceso de intermediación financiera en el desarrollo empresarial correctamente. Sistema financiero peruano. El proceso intermediación financiera, invertir el dinero. Agentes económicos deficitarios demandan liquidez. Agentes económicos excedentes ofertan liquidez. Conseguir dinero. Proceso de intermediación financiera. Invertir dinero. Agentes económicos deficitarios demandan liquidez. Intermediario financiero. Agentes económicos excedentes ofertan liquidez. Conseguir dinero. Proceso de intermediación financiera. Captaciones, operaciones pasivas. Clientes, depósitos, capital, otros, operaciones. Clientes, créditos, inversiones, otras operaciones. Colocaciones, operaciones activas. Proceso de intermediación financiera. ¿Por qué es importante aumentar el nivel de bancarización en una economía? Familias, empresas, sistemas financiero, economía. Principales beneficios significa contribución al desarrollo del país. Proceso de la intermediación financiera. ¿Por qué es importante aumentar el nivel de bancarización en una economía? Familias. Fomento de ahorro, de acceso a crédito, incremento a la cultura financiera, facilita y mejora el manejo de las finanzas personales, eleva la seguridad de los usuarios, disminuye el costo de las empresas, incrementa la eficiencia y la seguridad de las transacciones con clientes, proveedores, empleados, disminuye el costo de las transacciones, facilita el crédito a las micro pequeñas empresas, incrementa los fondos disponibles para la financiación, inversiones o capital de trabajo. Proceso de intermediación financiera. ¿Por qué es importante aumentar el nivel de bancarización en la economía? Sistema financiero. Provee información mejorando el entendimiento de los riesgos de oportunidad de crédito, incrementa el volumen de operaciones y reduce el costo unitario en beneficio de los usuarios, fomenta innovación de productos y servicios, expande la oportunidad de negocios. Economía. Fomenta el ahorro, mejora el acceso a crédito, mejora la distribución de los ingresos, incrementos el ahorro y la información del patrimonio, contribuye a combatir la corrupción en el lavado de dinero, fomenta el desarrollo del sector productivo, generación de empleo, mejora la competitividad, productividad de la economía. Participantes del proceso de intercambio financiero. A. Familias. B. Sector público. C. Sector privado. Banca múltiple. Financieras. Microfinancieras. Caja Municipal de Ahorro Crédito. CEMAX. Cajas Rurales Ahorro Crédito GRAF. Entidad de Desarrollo Pequeño y Microempresa. Pyme.
Operaciones realizadas por las entidades financieras. Operaciones pasivas. Obligaciones de devolver el capital, pagar intereses. Depositar cuentas corrientes a plazo fijo, CTS. Operaciones realizadas por las entidades financieras. Operaciones activas. Clientes, créditos, sobregiros, préstamos, tarjeta de crédito, descuentos, leans, factorings, derechos de recuperar el capital, cobrar interés. Costo del dinero, tasa de interés. Tasa de interés pasiva representa las tasas que reciben depositantes por sus cuentas corrientes, cuenta de ahorro, cuenta CTC depositado a plazo fijo. Tasas de interés activas son los que cobran los bancos por las diferentes modalidades de financiamiento. Margen de ganancias. Activos, individuos, empresas, edificios. Locaciones, colocación más interés, plazo determinado. Depósito, interés, plazo determinado. Pasivo, individuos, empresas, excedentarios. Más interesados cobrados, intereses pagados, resultados financieros bruto, menos provisiones incomparables, resultado financiero neto. Comisiones y gastos. ¿Qué es una comisión? Es una retribución que será cobrado al cliente usuario por la prestación de un servicio efectivamente provisto por la empresa. Ejemplo, comisión de mantenimiento de una cuenta, de comisión por transferencia a fondo, etc. Comisiones y gastos. ¿Qué es un gasto? Es aquel en que ocurre la empresa con terceros con cuenta del cliente para cumplir con requisitos ligados a las operaciones que de acuerdo a los pactados serán cargados del cliente. Ejemplo, gastos registrales, gastos de tasación, etc. Rendimiento y costo efectivo. Rendimiento efectivo es calcular la ganancia que una persona natural o jurídica obtiene al depositar su dinero a una entidad bancaria, financiera o microfinanciera. Costo efectivo es calcular el real costo de una persona natural o jurídica asume a solicitar un crédito a una entidad bancaria o financiera o microfinanciera. Entidades que regulan la supervisión: Banco Central de la Reserva del Perú, BCRP, Superintendencia de Banca y Seguros y Administración Privada y Fondos Pensiones, CBC. BCRP. Finalidad de BCRP es preservar la estabilidad de la moneda meta inflación, regula la moneda y el crédito del sistema financiero, administra las reservas internacionales a su cargo, emite billetes monedas, informa periódicamente al país sobre las financieras nacionales, establece el canje legal. CBC, Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas, se encarga de realizar el control y supervisión permanente de las empresas del sistema financiero de los conglomerados financieros a los que ésta pertenecen. Además, empresas sometidas a su supervisión para adecuado control de los riesgos que la supervisión asume en sus operaciones. CBC, Superintendencia Adjunta de Seguros, se encarga de regular, supervisar el mercado de seguros con el objetivo de defender los intereses de los asegurados, controla que invierta adecuadamente el dinero porque por concepto de primas seguros reciben las empresas de seguros de los asegurados y que va a ser utilizado para pagar las indemnizaciones por los siniestros que ocurran. CBC, Superintendencia Adjunta de AFP, se encarga de la supervisión regular de las AFPs, fiscaliza, regula las operaciones de las AFPs a través de reportes diarios, auditorías e inspecciones. CBC, Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIT, Perú, encarga de recibir, analizar, transmitir información para la detección de prevención del lavado de activos financiados del terrorismo en el Perú. Colabora con los sujetos obligados a informar en la implementación de sus sistemas para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Sección 3. Estados financieros. Descripción de características.
Objetivo de la sesión: comprender de manera correcta la preparación de los estados financieros y su importancia en la toma de decisiones gerenciales. Entender la diferencia entre valor contable o valor en libros, el valor de mercado. Definición: los estados financieros con frecuencia son una fuente de información para las decisiones financieras. Atiende con intereses de diferencias importantes. La diferencia entre valor contable y valor mercado. La diferencia entre utilidad y contable y flujo de efectivo. Estados: activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos financieros. Estado de situación financiera o balance general. Estado financiero que muestra el valor contable de una empresa en una fecha particular. Lado izquierdo: valor de los activos. Lado derecho: valor de los pasivos, capital de los accionistas. El balance: el valor total de los activos. Activos circulantes, activos fijos, activos tangibles, activos fijos y tangibles. Capital de trabajo neto: valor total de los pasivos, capital de las acciones, activos circulantes, deuda a largo plazo, capital de los accionistas. El balance: activos, el lado izquierdo. Los activos se clasifican como circulantes o fijos. Los activos fijos son tangibles y intangibles. Un activo circulante tiene una vida menor de un año. Pasivos y capital de los propietarios, el lado derecho. Los pasivos se clasifican como circulantes o de largo plazo. Los pasivos circulantes tienen una vida menor de un año. Una deuda que no vence durante el próximo año se clasifica como un pasivo a largo plazo. Activos igual pasivos más capital de los accionistas. El capital de trabajo neto. Activos: activos circulantes, activos fijos netos, activos totales. Pasivos: capitales de los accionistas, pasivos circulantes, deuda a largo plazo, capital de los accionistas, pasivos totales, capital de los accionistas. El capital de trabajo neto diferencia entre activos circulantes y pasivos circulantes, es decir, 100 menos 70 igual $30. Construcción del balance. Activos: activos circulantes, activos efectivo, cuenta por cobrar, inventario total, activos fijos, planta de equipo neto. 208, 104, 455, 553, 1112. Pasivo, pasivo, capital, propiedad. Pasivos circulantes, cuentas de pagar, documentos por pagar, total, deuda a largo plazo, capital de los propietarios, acciones comunes, superávit pagado, utilidades retenidas, total, pasivos totales, total propiedades. Construcción del balance. Tres cosas importantes tener presente cuando se examina un saldo: liquidez, deuda comparada con el capital, valor del mercado en comparación del valor en libros. Liquidez: se refiere a la rapidez y facilidad en que un activo se convierte en efectivo. La liquidez tiene dos dimensiones: facilidad de conversión y pérdida de valor. Los activos fijos no son líquidos en su mayor parte. Cuando más líquida sea una empresa, será menos probable que experimente dificultades financieras. Los activos líquidos son menos rentables cuando se retienen. Deuda y capital. El grado de una empresa pide dinero prestado les concede a los acreedores la prioridad en el derecho sobre el flujo de efectivo del negocio. Los tenedores de capital solo tienen derecho al valor residual, es decir, porción que queda después de pagarles a los acreedores. En un sentido económico, si la empresa vende sus activos y paga sus deudas, todo el efectivo que queda les pertenece a los accionistas. Deuda y capital. El empleo de la deuda en la estructura capital de una empresa se llama apalancamiento financiero. Cuando más deuda tenga una empresa como porcentaje de los activos, mayor será su grado de apalancamiento financiero. La deuda actúa como una palanca en el sentido de que al utilizarla aumenta tanto las ganancias como las pérdidas. El apalancamiento financiero incrementa la recompensa potencial para los accionistas, pero también
sienta el potencial en que se surjan problemas financieros. Valor del mercado y valor en libros. Los valores que se muestran en los archivos valores, los en libros, y no son tan realidad, valen los activos, suelen mostrar activos a su costo histórico. En caso de los activos circulantes, el valor del mercado, el valor en los libros podrían ser un tanto similares, debido a que se comercializa efectivo rápidamente. En caso de los activos fijos, sería una coincidencia si el valor del mercado real de un activo, la cantidad en que se podría vender fuera igual a su valor en libros. Valor de mercados, valor en libros. El valor de los libros activos depende de las cosas: grado de riesgo, flujo de efectivo. Con frecuencia los administradores e inversionistas interesan saber cuál es el valor de la empresa. Esta información no está en el balance. El hecho de que los activos de balances se listen a su costo significa que no hay una relación necesaria entre los activos totales que muestran el valor de la empresa. En realidad, muchos de los activos más valiosos que podría tener una empresa: buena administración, una buena reputación, empleados talentosos, ni siquiera aparecen en el balance. Valor de mercados y valor en libros. El capital, los accionistas figuran en el balance. Verdadero valor por fuerza está relacionado, por ejemplo, en 2016 el valor de los libros, capital contable, cumple 130.000 millones de dólares, mientras que el valor del mercado 520.000 millones de dólares. Estado de resultados. El estado de resultados mide el desempeño durante cierto periodo, por lo común un trimestre o un año. La ecuación está del estado. El resultado es ingresos menos gastos igual utilidad. Puede pensar en el estado de resultados como una grabación en video que registra el periodo entre una imagen previa y una imagen posterior. Estado de resultados. Comparación. Estado de resultados 9 en millones de dólares. Ventas netas, costo de ventas, depreciación, utilidades en el interés, impuestos, interés pagado, utilidad grabable, impuestos 34%, resta dividendos, adición, utilidades retenidas. Estado de resultados. La utilidad neta a menudo se expresa sobre la base de una acción y se llama utilidad por acción. Simplemente UPA EPS, siglas de cálculo de las utilidades y dividendos por acción. Suponga tenía 200 millones de acciones en circulación. Con base al estado de resultados, la tabla 2.2, cuáles fueron utilizados por acción, cuáles son los dividendos por acción. De estado de resultados se advierte que US tuvo una utilidad neta de 414 millones de dólares por el año. Dividendos totales fueron de 103 millones. Es posible calcular las utilidades por acción UPA de los dividendos por acción como sigue: utilidades por acción, utilidad nota, acciones, circulación, dividendo, acción, dividendo, totales, acciones en circulación. Práctica de finanzas. Se tiene las siguientes información sobre los saldos, transacciones de una empresa fugaz. Gastos, todos. Ventas netas, totales, reserva capital, gastos pagados, adelanto, gastos, ventas comerciales, cuentas por cobrar, elementos equivalentes, activos. Operaciones. El capital social está representada por 750 acciones comunes, valor de 10 cada uno. Se sabe que la empresa ha pagado proveedores de mercado durante el año por de 17.000. También que esta empresa ha cobrado a sus clientes durante el año 2007 el importe de 4.522.000. Se solicita formular el estado financiero en miles nuevos soles.
5. Análisis de estados financieros, método horizontal. Objetivos de relación: analizar los estados financieros utilizando el método horizontal para contribuir a la toma de decisiones empresariales. Definición: los estados financieros con frecuencia son una fuente de información para las decisiones financieras. Atienda con interés dos diferencias importantes: la diferencia entre el valor contable y valor de mercado, la diferencia entre utilidad contable y flujo de efectivo. Estados financieros: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos. Introducción. El informe publicado por una empresa incluye como mínimo un estado de resultados, un estado de flujo efectivo y sus notas aclaratorias. Representa la materia prima en una variedad de técnicas, procedimientos que se usan el gerente, analistas en el análisis de estados financieros. Patrimonios, ingresos y gastos, estados financieros. Concepto básico. El vencimiento de un activo se da al final de su vida. Cuando un activo financiero es emitido, la extensión de su vida se llama vencimiento original. El tiempo remanente hasta su vencimiento, llamado el vencimiento remanente. Asimismo, la liquidez de un activo expresa con qué rapidez y facilidad puede ser vendido sin pérdida de valor. El activo es el activo más líquido. El valor del mercado. El valor del mercado. El precio por el cual algo podría ser comprado o vendido en un plazo de tiempo razonable. En cambio, el valor en los libros, valor neto de libros, es la cantidad neta mostrada en los estados financieros. Estado financiero. Los principales estados financieros son balance general, estados de resultados, estados de ganancias y pérdidas, flujo efectivo, cambios en el patrimonio neto. Estado de resultados. Muestra un resumen de los ingresos y gastos que se efectúan en la empresa durante un periodo determinado, cual culmina con utilidad o pérdida obtenida. Uno de los objetivos principales evalúa la rentabilidad de la empresa, es decir, su capacidad de generar utilidades, ya que éstas deben optimizar sus recursos de manera que en un periodo obtenga más de lo que se invierta. Estado de resultados. Ventas. Costos de venta se resta utilidad bruta, menos gasto de venta, menos gastos administrativos, utilidad operativa, menos gastos financieros netos, menos utilidad impuestos, menos participaciones, menos impuestos a las rentabilidades, menos dividendos y utilidades retenidas. EBITDA. Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Este representa un indicador de los resultados de operación de una empresa que excluye las partidas que no son salidas de efectivo, independiente del nivel de gasto financiero, impuestos a inversiones que registra la empresa. EBITDA, depreciación, amortización y intangibles. Flujo efectivo. Es un estado financiero que muestra el efectivo de los cambios y el efectivo equivalente efectivo de un periodo determinado. Genera utilidad a las actividades de operación, inversión, financiamiento, efectivo, existencias, ventas, recaudación. Flujo de efectivo. Actividad de operación, utilidad neta, más depreciación, amortización, más o entre menos aumento y disminución de pasivos corrientes, menos o entre más aumento y disminución de activos corrientes. Efectivo neto de actividades de operación, actividades de inversión menos activo corriente, más venta de activos no corrientes,
igual efectivo proveniente de actividades de inversión, actividades de financiamiento. Aumento y disminución de pasivos a largo plazo, menos pago de dividendos, efectivo financieras de aumento y disminución de efectivo en el periodo A más B. C. Efectivo al inicio del periodo, efectivo fin del periodo de C. Flujo efectivo. Actividades de operación. Son actividades relacionadas con la producción, distribución de bienes. Presentan de servicio de flujos efectivos procedentes de las actividades de operación. Se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad. Flujo de efectivo. Actividad de inversión. Esta se basa en políticas de inversiones, en activos fijos y en venta de activos no corrientes. Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión representan desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivos en el futuro. Flujo de efectivo. Actividad de financiamiento. Son flujos efectivos procedentes de actividades de financiación, permiten proyectar la necesidad de efectividad, cubrir compromiso con los suministradores de capital a la entidad. Balance general. No muestra un resumen de la realidad contable de una empresa que nos permite conocer la posición financiera de una empresa a una fecha determinada. Un estado financiero presenta una fecha determinada, fuente de financiamiento propias externas, de las cuales se ha obtenido fondos que se usan en las operaciones de una empresa, así como los bienes y derechos que están invertidos dichos fondos. Total activos, total pasivos más patrimonio. Balance general. Balance general. Activo corriente, caja, bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales, inventarios, gastos anticipados, otros activos, corriente, activos muebles, equipo, menos especialización acumulada, activos, inversión permanente, tangible neto, otros activos a largo plazo. Balance general pasivo corriente, obligaciones financieras, cuentas por pagar, pasivo laboral, pasivo fiscal, dividendos por pagar, otros activos corrientes. Pasivo a largo plazo, por obligaciones financieras, pasivo laboral, impuestos diferidos, deudas con socios y otros pasivos de largo plazo. Balance general del patrimonio. Capital pagado, capital adicional, reserva legal, otras reservas, revalorización, resultados de ejercicios anteriores, resultados de ejercicios actuales. Balance general. Recursos financieros. ¿Qué tengo? Recursos financieros. Activo, pasivo. Actividad, inversiones, otros. Análisis. Patrimonio neto. Antonio Esteban. ¿Qué tengo? ¿Qué debo? ¿Qué me sirve? ¿Es suficiente? ¿Para qué me sirve la actividad? ¿Es suficiente el análisis? Pasivo. ¿Qué debo? ¿Dónde está inversiones, otros? Análisis. ¿Podré pagar? Cambio del patrimonio neto. Nos muestra los aumentos y disminuciones que se registran en el patrimonio de la empresa durante un periodo determinado. Cambios en el patrimonio neto. La forma de preparación estado de cambios en el patrimonio neto se debe mostrar siguiente: saldos de las partidas patrimoniales al inicio del periodo, efecto acumulado de cambios en la política contable, corrección de errores sustanciales, distribución o asignación de utilidades efectuadas en el periodo, dividendos, participaciones acordadas durante el periodo, nuevos aportes de accionistas, movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones, incrementos a disminuciones por fusiones o extinciones, revaluación de activos, capitalización de partidas patrimoniales, redención de acciones de inversión, reducción de capital, utilidad, pérdida neta ejercicio, otros incrementos, disminución de las partidas patrimoniales, saldos de la partida patrimonial
al fin del periodo. Personas que analizan los estados financieros. Proveedores, bienes, efectivo general, efectivo a corto plazo. Auditores de privados gubernamentales. Gerencia, planificar, controlar o corregir. Accionistas, rentabilidad a largo plazo de la empresa. Inversionistas, generación de efecto a largo plazo. Métodos de análisis horizontal. Nos permite analizar las partidas de estados financieros de varios periodos, comparando si la gestión de un periodo ha sido mejor o peor que la otra. El análisis horizontal puede darse a través del análisis de variaciones y de tendencias. Método horizontal. El análisis horizontal muestra los siguientes resultados. Análisis crecimiento y disminución de cada cuenta grupo, cuenta de un estado financiero de un periodo a otro. Sirve de base para el análisis mediante también el trabajo en la elaboración del estado de cambios en la situación financiera. El Chaco. En términos conceptuales, halla el crecimiento simple ponderado de cada cuenta a grupo, cuentas que se conoce como tendencia generalizada de las cuentas si pretende ser ideal. Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven reflejadas en las canchas en los cambios de cuentas. Los cambios de cuentas. Método de análisis horizontal. Se sabe elegir un periodo base en el cual las operaciones no fueron ni muy buenas ni muy malas. Duración del periodo que se elija debe utilizarse conscientemente. Además, estos periodos deben ser iguales. Realizar cálculos de matemático, ya sea para determinar las variaciones, determinar las tendencias. Compras a magnitud. Analizar, interpretar y tomar una decisión. Utilizar las otras. Analizar, interpretar, tomar decisiones utilizando otras herramientas. Método de análisis horizontal. A. Análisis de variantes. Consistente. Determinación. ¿Cuál ha sido las variaciones a cambio del monto de una partida de un periodo a otro? B. Análisis de las tendencias. De consistente. Determinar qué porcentaje se dio a cambio con respecto al periodo de base después de haber elegido el periodo base y aplicación. Análisis de CATI. Después de haber periodo de aplicación, análisis de variaciones, deberá determinar qué porcentaje representa la variación respecto al periodo de base utilizando una regla de 3. Método de análisis horizontal. Valor de millones soles, valor de villano. Activo corriente, caja, cuentas por cobrar, inventarios, total activo corriente, activos no corriente. Pasivo corriente, cuentas por pagar, documentos para pagar, tributos, pagar pasivo corriente, no corriente, deuda a largo plazo del pasivo corriente, total pasivo. Patrimonio, acciones preferentes, acciones patrimonio, acciones preferentes, acciones comunes 500,
Utilidad retenida, caja, patrimonio del pasado, patrimonio. Objetivos de acción: analizar los efectivos estados financieros utilizando el método vertical para contribuir en la toma de decisión empresarial. Métodos de análisis vertical. El análisis vertical consiste en determinar participación de cada uno de los cuentas de estado financiero con referencia sobre el total de los activos, total de los pasivos, patrimonio para el balance general sobre el total de las ventas para el estado de resultados. Método de análisis vertical. Análisis vertical permite el análisis financiero de las siguientes apreciaciones objetivas. Visión panorámica de la estructura del estado financiero. Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. Si el analista, lector y asesor conoce bien la empresa, puede mostrar relaciones de inversión, financiamiento entre activos y pasivos, ha generado las decisiones financieras. Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. Si es analista, lector o asesor, conoce bien la empresa, puede mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre activos pasivos, ha generado las decisiones financieras. Bien, la empresa de mostrar relaciones de inversión, financiamiento entre activos y pasivos, generando decisiones financieras. Evalúa las decisiones gerenciales que han operado esos cambios, los cuales se pueden comprobar más tarde con el estudio de los estados de cambios. Que han operado esos cambios, en los cuales se pueden comprobar más tarde con el estudio. Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y precios, como también financiamiento. Permite seleccionar la estructura óptima sobre la cual existe la mayor rentabilidad
que sirve como medio de control para obtener la máxima rentabilidad. Método vertical, análisis de porcentajes. El análisis de porcentaje también puede utilizarse para mostrar la relación de cada uno de los componentes, en tanto dentro de un solo estado. Ese tipo de análisis se denomina análisis vertical. Se basa a comparación de dos o más cuentas con un mismo periodo. También una cuenta se queda comparar con su equivalente, otra empresa del sector. Por lo general, se otorga al total activo un valor 100% obteniéndose así una estructura del activo. Esta metodología se usa al mismo modo para tener una estructura del pasivo, del patrimonio o del estado de ganancia y pérdida. Método vertical de porcentajes. Cuando se calcula el porcentaje presenta una cuenta de activo 100% será total activo. Cuando se calcula el porcentaje presenta una cuenta del pasivo y patrimonio, el 100% será total pasivo más un patrimonio. Cuando se calcula el porcentaje representa una partida del estado resultado 100% será las ventas netas totales de asumir con 100% total de ingresos o total de gasto. Para de esta manera obtener el peso relativo de cada cuenta individual. Método de análisis vertical. Cuentas valor de millones de soles. Activo corriente. Pasivo corriente, cuentas de pagar, documentos por pagar, tributos por pagar, total pasivo corriente, deuda a largo plazo, total pasivo no corriente, total pasivo. Pasivo corriente, cuentas por pagar, documentos por pagar, tributos por pagar, total pasivo corriente, deudas a largo plazo, total pasivo no corriente, total pasivo. Patrimonio, acciones preferentes, 400.000, acciones comunes, 50.000, utilidad retenidas, total capital, patrimonio, total pasivo y patrimonio. Ratios, indicadores financieros, parte 1. Objetivo 1 de la sesión. Analizar estados financieros utilizando los ratios e indicadores financieros para contribuir en la toma de decisiones empresariales. Introducción. Estados financieros. Estado de situación financiera, declaración asumida de la situación financiera de la empresa una fecha determinada. Estado de resultados. Proporciona un resumen financiero de los resultados de las operaciones de la empresa durante un periodo determinado. Estado de cambios en el patrimonio neto. Haz un estado financiero que forma variaciones de las cuentas patrimoniales originadas por las transacciones comerciales que realiza la compañía entre el principio y final de un periodo contable. Estado de flujos de efectivo. Proporciona un resumen de los flujos de efectivo operativos de inversión y de financiamiento de la empresa y los ajusta de acuerdo a los cambios de su efectivo durante el periodo. Estado de situación financiera.
¿Qué muestra un balance? Una fecha determinada, lo que la empresa tiene, de dónde obtuvo los recursos. Activo, lo que la empresa tiene como está invertido. Ejemplo, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo. Pasivo, recursos obtenidos mediante la deuda. Ejemplo, cuentas por pagar a proveedores. Patrimonio, recursos aportados por los dueños. Ejemplo, capital social. Estado de resultados. ¿Qué muestra un estado de resultados? A un periodo determinado, lo que vendió, ingresos por ventas, ingresos operativos, total de ingresos. Lo que gastó, menos gastos de ventas, utilidad bruta, menos gastos de operación, gastos de inversión, gasto de venta, utilidad operativa, más menos gastos de financieras, más ingresos financieros, menos gastos financieros, lo que ganó. Gastos financieros menos impuestos a la renta. Ingresos financieros, gastos financieros menos impuestos a la renta, 28% de utilidad, menos impuestos a la renta. Indicadores financieros. Un indicador es un valor relativo con una base común, resultado de dividir una partida financiera entre otra, que facilita su interpretación y comparación. La información básica para el análisis de ratios obtiene del estado de resultados y del estado de situación financiera de la empresa. Estado de resultados de la situación financiera de la empresa. El análisis de los ratios financieros involucra dos tipos de comparaciones. Comparar una razón presente en las razones pasadas y futuras esperadas para la misma empresa. Comparar las razones de una empresa con las empresas similares prometidos de la industria en el mismo punto en el tiempo. Indicadores financieros. Liquidez. Refleja la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo conforme se vencen. Endeudamiento. Revela el grado de la empresa se ha financiado en deudas, la probabilidad de incumplimiento en relación con sus obligaciones crediticias. Gestión. Mide la velocidad con diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo. Rentabilidad. Muestra los efectos combinados de la liquidez de la administración de activos y de la administración de deudas sobre resultados de operación. Mercado. Muestra la relación existencia en el proceso de las acciones de la empresa en sus utilidades y con el valor en libros por acción. Indicadores financieros. ¿Cuáles son los indicadores de liquidez? Indicador. Liquidez corriente. Fórmula, activo, corriente, pasivo. Significado, capacidad de pago en el corto plazo. Interpretación, a mayor razón mejor posición de liquidez, aunque podría representar poco nivel de endeudamiento a corto plazo, exceso de activos circulantes. Prueba ácida. Activa, corriente, existencias, pasivo, corriente. Capacidad de pago precisa que la anterior descarta las existencias ya que están sujetas a pérdidas. A mayor razón, mejor posición de liquidez, aunque podría representar poco nivel de endeudamiento a corto plazo o exceso de activos circulantes. Indicadores financieros. ¿Cuáles son los indicadores de liquidez? Indicador, fórmula, significado, interpretación. Liquidez absoluta, capital de trabajo. Liquidez absoluta, efectivo, equivalente, pasivo, corriente.
Significado. Indica que el exacto de liquidez mide la capacidad de pago a corto plazo considerando solamente disponible. Interpretación. A mayor razón, mejor posición de liquidez, aunque podría representar por un nivel de endeudamiento a corto plazo exceso de activos circulantes. Capital de trabajo. Activo, cuenta corriente, pasivo, cuenta corriente. Mide el fondo de la maniobra. Lo ideal es que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente y que el excedente pueda ser utilizado en la generación de más utilidades. Aló, Videlia. Ay, ya estarás en camino ya. Es que también quería dar otra alternativa. Pedir dinero a la manda y puedes ir a Polos. De repente está abierto. Pero ya estarás en camino ya. Oye, ¿y si crees que Polos estarán vendiendo? Sí venden creo que Polos, ¿no? ¿O tienes en tu casa una alternativa? En tu casa tienes algo. ¿Con qué piensas cambiarte, Pe? Ah, casaca blanca. Ya. Ahí, casaquita blanca. Oye, si le pides 35 soles está en polvo. Si vas a polvos, pero ya, eso sabes cómo hago. Si digamos te pongo, si tú trabajas de acá, digamos, de la fecha, menos de un mes, yo te lo descuento. Pero si trabajas más de un mes, no hay problema, ya yo asumo el gasto. Ah, ya no hay problema entonces. Pide 35 soles, compra en polvos un esto está 35 está. ¿Ya? Sí, sí, pierda la mano 35 horas polvos. Ya, chao, chao. Amanda, le das a la Miseria 35 soles. Va a ir a polvo, se va a comprar una blusa, ¿ya? Sí, sí, sí. Ah, la mierda. Sesión 8. Ratios indicadores financieros, parte 2. Objetivo de la sesión. Analizar los estados financieros utilizando los ratios indicadores financieros para contribuir en la toma de decisiones empresariales. Objetivo de la sesión. Los estados financieros utilizando los ratios indicadores financieros para contribuir en la toma de decisiones empresariales. Introducción. Indicadores financieros. Liquidez. Refleja la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo conforme se vencen. Endeudamiento. Revela el grado de la empresa se ha financiado con deudas o la probabilidad de incumplimiento en la relación con sus obligaciones crediticias. Gestión. Mide la velocidad que de diversas cuentas que se convierten en ventas o objetivos. Muestra los efectivos combinados en la liquidez de la administración de activos y la gestión de deudas sobre los resultados de operación. Mercado. Muestra la relación existente entre el precio de las acciones de la empresa, utilidades con el valor en libros por acción. Indicadores financieros. ¿Cuáles son los indicadores? De endeudamiento, solvencia y apalancamiento. Indicador. Endeudamiento a corto plazo.
Pasivo corriente del patrimonio. Significado: mide la relación entre los fondos de corto plazo aportados por los acreedores y los recursos aportados por propia empresa. Interpretación: a menor razón, mejor posición de endeudamiento, a mayor respaldo patrimonial, aunque una razón por pequeña implicaría un desaprovechamiento de la palanca financiera. Endeudamiento a largo plazo. Pasivo corriente, patrimonio. Mide la relación entre los fondos a largo plazo y proporcionados por los acreedores y los recursos aportados por la propia empresa. A menor razón, menor posición de endeudamiento, mayor respaldo patrimonial, aunque una razón pequeña implicaría un desaprovechamiento en la palanca financiera. Indicadores financieros. ¿Cuáles son los indicadores? Endeudamiento, solvencia, apalancamiento. Indicador, fórmula, significado, interpretación. Endeudamiento total, endeudamiento del activo. Endeudamiento total, pasivo, patrimonio. Mide la relación entre los fondos a corto plazo aportando por los acreedores y los recursos aportados por la propia empresa. A menor razón, mejor posición de endeudamiento, a mayor respaldo patrimonio, aunque una razón de pequeña implica un desaprovechamiento de la palanca financiera. Endeudamiento del activo. Pasivo total, activo total. Mide la proporción en que los activos totales han sido financiados con fondo de proporción por los acreedores. A mayor razón, mayor es la cantidad de recursos de terceros que la empresa utiliza para tratar de generar utilidades. Indicadores financieros. ¿Cuáles son los indicadores? Endeudamiento, solvencia, apalancamiento. Indicador: capacidad de pago de interés. Fórmula: y intereses. Y entre intereses. Entre utilidad antes de intereses y impuestos. Mide la capacidad de pago de la empresa para hacer frente al pago de intereses. Interpretación: a mayor razón, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones por concepto de intereses. Indicadores financieros. ¿Cuáles son los indicadores de rentabilidad? Rentabilidad sobre la inversión, ROA, rentabilidad patrimonio, ROE. UDI entre activo total, UDI entre utilidad neta después de la interés e impuestos. Significa capacidad de generar utilidad de recursos invertidos en la empresa, ROA. Interpretación: a mayor razón, mayor es la capacidad de los activos de la empresa para generar utilidad. Rentabilidad patrimonio, UDI, patrimonio, UDI entre utilidad neta después de intereses e impuestos. ROE significa rendimiento obtenido sobre la inversión los dueños de la empresa. A mayor razón, mejor es el rendimiento obtenido por los propietarios por los recursos invertidos en la empresa. Indicadores financieros. ¿Cuáles son los indicadores de rentabilidad? Margen de utilidad bruta, margen de utilidad bruta, fórmula de utilidad bruta entre ventas. UDI, utilidad neta después de interés y impuestos. Significado: muestra el porcentaje de venta que se queda en la empresa luego de pagar el costo de las mismas. Porcentaje de las ventas que queda a la empresa luego de deducir todos sus costos de inversión. A mayor razón, menor es el costo relativo de los artículos vendidos, mejor la capacidad de generar utilidades de gastos de operación. A mayor razón, mayor la capacidad de empresa para generar utilidad. Indicadores financieros. ¿Cuáles son los indicadores de gestión, operación de rotación de cobro? Indicador, fórmula, venta, costos por cobrar. Cobro 360 por costos por cobrar, por 360 ventas netas. Refleja la velocidad en que recuperación los créditos concedidos. Refleja la velocidad en recuperar con los créditos concedidos. A mayor razón, mayor es la recuperación de los créditos concedidos. Indica el número de días que se recuperan las cuentas en cobrar a sus clientes. A menor días, menos es el tiempo que demora en la empresa en recuperar los créditos concedidos. Indicadores financieros. ¿Cuáles son los indicadores de gestión operativos de rotación por pagar? Periodo de cargo.
Fórmula. Costo de ventas entre costos por pagar. Periodo de pago. Costos para pagar por 360. Costos por pagar por 360. Costos de venta entre costos. Nos refleja la velocidad del pago de sus cuentas por pagar. Interpretación. A mayor es la velocidad de pago de las cuentas por pagar. Periodo promedio que las empresas tardan a pagar cuentas por pagar. A mayor es la eficiencia de muchas cuentas por pagar. Indicadores financieros. ¿Cuáles son los indicadores de la gestión de operaciones de rotación? Indicador rotación, inventarios, fórmula, costos de inventarios. Significado. Veces el inventario se vende, se renueva en el periodo. También mide liquidez, inventario. Interpretación. A mayor costo, mayor la eficiencia de administración de inventarios. También puede representar bajo nivel de inventarios que puede provocar pérdidas de ventas. Rotación del activo total. Ventas netas entre activos total. Mide la efectividad con las empresas utiliza los activos para generar venta. A mayor razón existe mayor eficiencia en la utilidad de los activos. 9. Ratios, indicadores financieros, parte 3. Informe general de gerencia. Objetivos de la acción. Comprender de manera correcta la preparación del informe financiero y su contribución en la toma de decisiones gerenciales. Introducción. Indicadores financieros. Usuarios. Administradores. Toma de decisiones. Análisis del crédito. Capacidad de asumir nuevas obligaciones. Inversores y analistas de valor. Eficiencia empresarial y desarrollo futuro. Definición. Informe financiero. Es el documento que prepara el contador auditor en la empresa utilizando los diferentes métodos de análisis financieros conocidos en el ámbito empresarial. Al finalizar el periodo toma como los estados financieros con la finalidad de comunicar a los propietarios del negocio sobre los resultados de las operaciones registradas en los libros y demás documentos del sistema contable. Características del informe financiero. Que sea comprensible no solo para los especialistas financieros de la compañía, sino para los responsables de otros departamentos y los gerentes a la misma, procurando facilitar la toma de decisiones que afecten a cualquier específica a la organización en su conjunto, que sea relevante para los depósitos y persigue. Para ellos es imprescindible que los responsables del área financiera sean conocedores del estado actual de la compañía y del desempeño de la estrategia adaptada a las intenciones de los directivos de todos aquellos que se considere relevante para elaborar de informe máximamente coherente y con sentido, que sea fiable y necesario contar con las herramientas de análisis de gestión de datos necesarios para asegurar la máxima fiabilidad y calidad de los mismos. No debemos olvidar que un informe financiero puede por sí mismo confirmar, definir, modificar e incluso cambiar por completo rumbo. La organización de lo que confía a su fiabilidad debe ser empleada y sobre todo fundamentada. Finalmente, un informe financiero debe ser neutro, prudente, aunque a la vez también ambicioso, realista, muy especialista, comparable, es decir, que permite ser comparado con otros reportes para detectar los patrones, regularidades y otras cuestiones fundamentales para garantizar la salud financiera de la organización de las operaciones que ésta lleva a cabo. Componentes informe financiero. Información cualitativa. Información cuantitativa. Información operacional. Información estratégica. Estados financieros básicos, incluyendo las notas explicativas. Dictamen auditor. Análisis de los estados financieros. Estructura de informe financiero. Encabezado. Resumen de los aspectos que relevantes a la empresa. Objetivos del informe. Estados básicos y notas. Identificación de los problemas detectados. Información operacional estratégica. Análisis financiero. Dictamen del auditor. Análisis de causas, conclusiones, recomendaciones. Cierre de incluir nombres de la elaboración de códigos a cargo. Pasos para desarrollar el informe financiero. Reunir la información financiera,
compilar la selección para desarrollar el informe financiero, analizar la información obtenida, realizar una interpretación de información financiera. Estado de situación financiera del 31 de diciembre de 2018 expresado en soles. Efectivo equivalente, efectivo cobrar, trabajadores, servicios, pagos adelantados, inventarios. Relativa, total activo corrientes, terreno, inmueble, maquinaria, equipos, depresión acumulada. Pasivo, estado de situación financiera. Cuentas por proveedores, pagos a varios, total pasivo corriente, cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar. Total pasivo, capital, resultado de acumulados, total patrimonio, total pasivo y patrimonio. Variación absoluta, variación relativa. Diciembre de 2018 empezaron soles. Venta, utilidad bruta, utilidad operativa, trabajadores de la renta, utilidad antes de la renta, resultado del ejercicio. Análisis Dupin. Objetivo de la decisión: analizar estados financieros utilizando el método Dupin para contribuir a la toma de decisiones empresariales. Análisis Dupin. El sistema Dupin es un modelo de análisis financiero que conjunta las razones, proporciones de actividades de los rendimientos sobre ventas, dando como resultado la forma en que ambas interactúan para determinar rendimientos activos, de todo modo la eficiencia de la empresa en el aprovechamiento de los recursos involucrados en ella. Una parte del sistema desarrolla la rotación de archivos. La otra parte del sistema muestra utilidades sobre las ventas después de impuestos. La rotación de los archivos se multiplican por rendimiento de las ventas, cuyo resultado es el rendimiento sobre la inversión. Análisis Dupin. Mediante esta metodología de análisis es posible identificar el retorno total sobre la inversión todas tres dimensiones: margen de utilidad, utilidad neta entre ventas netas, poder productivo, ventas entre total activos, el multiplicador de apalancamiento financiero, activo total entre patrimonio. Redwood. Gráfico de costos de meta, precios, segmentos de mercado, ventas, costos de ventas, gastos operativos, gastos financieros, otros gastos, impuestos. Utilidad neta, ventas, margen neto, liquidez, rotación, inventarios, activo, corto plazo, margen neto, pasivo, corto plazo, pasivo, MLP, ventas, activo total, pasivo total, patrimonio, rotación AT, pasivo y patrimonio, capital y reservas, multiplicador apalancamiento financiero, ROE.